Era solo otro turno en el hospital. Mi nombre es Elisa Bennett, una enfermera de urgencias de 40 años que ha visto de todo. Me gusta mi trabajo, aunque a veces sea difícil. El hospital está corto de especialistas, así que a menudo me toca trabajar en urgencias y donde sea necesario. Esa noche estaba en urgencias, como siempre. Mi esposo, Michael, bueno, ha estado ocupado construyendo su carrera política como asistente del alcalde. No hablamos mucho de mi trabajo. A él no le interesa mucho. Hemos estado viviendo vidas separadas bajo el mismo techo, cada uno absorbido en su propio mundo. Nunca tuvimos hijos. Yo los quise durante mucho tiempo, pero no pasó. Eventualmente, Michael me dijo que no le importaba no tenerlos, que prefería la tranquilidad. Así que solo quedamos los dos, viviendo en una especie de acuerdo silencioso. El área de urgencias estaba llena del caos de siempre. Enfermeras y doctores corriendo de un lado a otro, las máquinas sonando constantemente. Estaba revisando a un paciente cuando escuché la sirena de una ambulancia. Era una llamada de una zona residencial, algo sobre un bebé enfermo. Siempre he tenido debilidad por los niños, así que me ofrecí para ir. Mi colega John estaba manejando la ambulancia. Es un buen tipo. Siempre tiene una broma lista para aliviar el ambiente. Hemos trabajado juntos durante años, listos para otra aventura. Elisa, me preguntó John mientras subíamos a la ambulancia. Siempre, respondí con una media sonrisa. Hablamos de cosas triviales durante el trayecto, del clima, de un nuevo restaurante en la ciudad. Era una forma de mantener la calma antes de enfrentarnos a lo que fuera que nos esperara. La dirección nos llevó a un vecindario elegante, de esos donde cada casa parece sacada de una postal. John silbó cuando llegamos frente a una casa grande y bien iluminada. Parece que alguien está bien, comentó. Yo solo asentí y tomé mi maletín médico. Una joven, probablemente de unos 20 años, nos recibió en la puerta. Estaba sosteniendo a un bebé, y podía ver la preocupación en su rostro. Por favor, ayúdenme. Mi bebé tiene fiebre y no deja de llorar, rogó, con la voz quebrada por la emoción. Vamos a verlo, le dije, tratando de sonar tranquila. Su madre, una mujer mayor con ojos amables, estaba a su lado. Podía ver de dónde había heredado la joven su apariencia. Nos llevaron a una amplia sala de estar donde comencé a examinar al bebé. No lo sabía en ese momento, pero esa noche cambiaría todo. Mi vida ordinaria estaba a punto de volverse mucho más complicada. Al examinar al bebé, me di cuenta de que algo no estaba bien. Estaba ardiendo de fiebre y parecía estar teniendo espasmos. Necesitaba actuar rápido. John, tenemos que enfriarlo ahora, dije con urgencia. John asintió rápidamente. Entendido, Elisa. Voy a conseguir hielo y un paño frío, respondió, mientras John traía los suministros. Me giré hacia la joven. Soy Elisa. ¿Cómo se llama tu bebé? Ella estaba al borde de las lágrimas. Se llama Liam. Estaba bien esta tarde y de repente, su voz se quebró. Está bien, le dije suavemente. Vamos a cuidar de Liam. John regresó con los hielos y un paño, y comenzamos a trabajar juntos para bajar la fiebre de Liam. La joven, que supe que se llamaba Sofía, y su madre observaban ansiosas. ¿Va a estar bien?, preguntó la madre de Sofía, tratando de mantenerse fuerte, pero podía escuchar la preocupación en su voz. Estamos haciendo todo lo que podemos, le aseguré. Después de unos minutos tensos, la fiebre de Liam comenzó a bajar. Dejó de convulsionar y empezó a calmarse. Un suspiro de alivio se dibujó en el rostro de Sofía. Gracias, susurró. Deberíamos llevarlo al hospital para que lo revisen, sugerí. Es mejor prevenir que lamentar. Sofía asintió. Por supuesto, lo que sea que necesite. Mientras nos preparábamos para mover a Liam, la puerta principal se abrió. No le presté mucha atención hasta que escuché una voz familiar. ¿Qué está pasando aquí, Sofía? ¿Estás bien? Me congelé. Esa voz, la reconocería en cualquier parte. Era Michael, mi esposo. Me giré lentamente y ahí estaba, parado en la puerta. Nuestros ojos se encontraron y por un momento, el tiempo se detuvo. Elisa, ¿qué haces aquí? La voz de Michael estaba llena de sorpresa. Y quizás algo más, miedo. Te podría hacer la misma pregunta, respondí, manteniendo la calma a pesar de la tormenta de emociones que sentía. Sofía miró de Michael a mí y luego de nuevo a él. ¿Se conocen? Michael abrió la boca, luego la cerró, mirando como un ciervo atrapado en los faros de un coche. Elisa es mi esposa, dijo finalmente. Yo confirmé, sí, soy su esposa. La habitación quedó en silencio. Los ojos de Sofía se agrandaron y la madre de ella soltó un suspiro. Podía sentir los ojos de John sobre mí, llenos de preguntas. ¿Tu esposa?, murmuró Sofía, casi en un susurro. Miró a Michael, con el rostro lleno de dolor y confusión. Michael no respondió.
simplemente se quedó ahí, con una expresión de quien desearía que la tierra lo tragara. En ese momento me di cuenta de que mi vida ordinaria se había terminado. Todo había cambiado y ya no había vuelta atrás. La tensión en la habitación era palpable. No podía creer que Michael estuviera aquí, en esta casa con Sofía, con su bebé. Me sentía como si estuviera en una pesadilla. Sofía fue la primera en romper el silencio. Michael, ¿por qué ella te llama su esposo? Michael finalmente habló, con la voz apenas audible. Sofía, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar? Interrumpió Sofía, su voz llena de dolor. ¿Explicar por qué la enfermera de mi bebé dice que es tu esposa? Sentí las miradas de todos sobre mí, esperando mi respuesta. Respiré hondo y dije, porque soy su esposa. Llevamos 10 años casados. El rostro de Sofía se deshizo. Pero tú me dijiste que estabas divorciado. Michael pasó una mano por su cabello, luciendo desesperado. Lo sé, lo siento. ¿Iba a contártelo? Es solo que, cortó la madre de Sofía, con voz tajante. ¿Nos mentiste a todos? Ion, que había estado en silencio todo este tiempo, intervino. Tal vez deberíamos darles espacio para hablar. Asentí, agradecida por su intervención. Sí, es mejor. Liam está estable, pero aún necesita ser visto en el hospital. Mientras Ion y yo comenzábamos a mover la camilla de Liam, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez, un hombre mayor entró. Lo reconocí al instante, el alcalde Thomas Harrington, jefe de Michael. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el alcalde, mirando alrededor. Sofía corrió hacia él. Papá, esto es. Los ojos del alcalde se posaron en Michael. Michael, ¿qué está pasando? Antes de que Michael pudiera responder, Sofía soltó, Michael está casado, papá, y me mintió sobre eso. La expresión del alcalde pasó de la confusión a la ira. ¿Casado? ¿Es esto cierto? Michael asintió, incapaz de mirar al alcalde. Sí, señor, es cierto. Podía ver cómo las ruedas giraban en la mente del alcalde. ¿Y ella es tu esposa?, me preguntó, mirándome. Sí, lo soy, confirmé. El alcalde sacudió la cabeza, visiblemente molesto. No puedo creer esto. Michael, has trabajado para mí durante más de un año y yo no tenía ni idea. Michael intentó decir algo, pero el alcalde levantó la mano, pidiéndole silencio. Basta, necesito tiempo para procesarlo. Sofía ya estaba llorando, su madre consolándola. El alcalde observó a su hija y a su nieta con una mezcla de tristeza e ira. Me sentí como si estuviera observando todo desde lejos. Mi vida se estaba derrumbando, pero sentía que era una escena sacada de un programa de televisión. Mientras Ion y yo finalmente salíamos de la casa con Liam, no pude evitar mirar atrás. Michael estaba ahí, parado, perdido. Parte de mí sentía lástima por él, pero otra parte estaba muy enojada, tan enojada. No tenía idea de lo que pasaría después. Todo lo que sabía era que mi vida ordinaria había desaparecido, reemplazada por algo mucho más complicado. Después de dejar a Liam en el hospital y asegurarme de que estaba en buenas manos, no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. Necesitaba respuestas. Necesitaba hablar con Michael. Conduje hasta casa, con la mente a 1000 por hora. Al llegar, el auto de Michael estaba estacionado en el camino. Respiré hondo y entré. Michael estaba sentado en la mesa de la cocina, luciendo como si no se hubiera movido desde que llegó. Me miró cuando entré, su expresión una mezcla de culpa y miedo. Elisa comenzó a hablar, pero se quedó callada antes de terminar la frase. Me senté frente a él. Quiero saber todo. Michael, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Por qué le mentiste a ella? ¿A mí? Michael respiró hondo. Empezó hace un año, en un evento de trabajo. Conocí a Sofía y nos llevamos muy bien. Sé que debería haberle dicho la verdad, pero vi una oportunidad. ¿Oportunidad? No pude ocultar el dolor en mi voz. Con ella siendo la hija del alcalde, pensé. Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. Pensé que podría ayudar a mi carrera. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Entonces nuestro matrimonio, nuestra vida juntos, ¿no significaban nada para ti? No es así, Elisa. Si me importas, pero me sentía atrapado. Pensé que necesitaba más. ¿Y un bebé? ¿Eso también lo planeaste? Mi voz subió, la ira mezclándose con el dolor. No, fue un accidente. Pero cuando Sofía me dijo que estaba embarazada, pensé que tal vez todo podría funcionar. Podría tener esta nueva vida. ¿Una nueva vida? No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Y nuestra vida? ¿Y yo? Michael miró al suelo, incapaz de mirarme a los ojos. No sé. Pensé que tal vez podríamos divorciarnos, que sería mejor para los dos. ¿Entonces ibas a dejarme después de 10 años? Iba a hablar contigo. Solo necesitaba averiguar las cosas primero.
Negué con la cabeza, sintiendo una mezcla de tristeza e incredulidad. Ibas a dejarme y casarte con ella, ¿verdad? Michael no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Yo ya sabía la verdad. No puedo creer esto, susurré, apenas audible. No puedo creer que me hagas esto. Lo siento, Elisa. Nunca quise hacerte daño. Lo siento, no arregla esto. Michael, me mentiste a mí, a Sofía, a todos, y ahora todo se está derrumbando. Michael parecía querer decir algo más, pero me levanté. Necesito tiempo para pensar, para averiguar qué voy a hacer. Mientras me alejaba, sentía los ojos de Michael sobre mí, pero no miré atrás. Mi mente era un torbellino de emociones, pero algo estaba claro, todo había cambiado, y no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un borrón. Iba al trabajo, pero mi mente estaba en otro lugar. Michael trató de hablar conmigo, pero no podía lidiar con eso. No aún. Luego, una tarde, me encontré frente a la puerta de Sofía. Necesitaba hablar con ella, entender su versión de la historia. Toqué el timbre, y después de un momento, ella abrió la puerta. Elisa, dijo, sorprendida al verme, creo que necesitamos hablar. Le dije. Ella dudó, pero luego asintió y se apartó para dejarme entrar. Nos sentamos en su sala, un silencio incómodo flotando en el aire. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Sofía finalmente. Quiero entender. ¿Qué te dijo Michael sobre nosotros? Sofía respiró hondo. Dijo que estaba divorciado, que llevaba un tiempo soltero. No tenía idea de ti hasta que apareciste esa noche. Asentí, sintiendo una punzada de tristeza. ¿Y el bebé, Liam?, dijo, mirando hacia abajo, con lágrimas llenando sus ojos. Fue una sorpresa. Michael dijo que podríamos ser una familia, que quería estar allí para nosotros. Yo le creí, pude escuchar el dolor en su voz, y a pesar de todo, sentí lástima por ella. Lo siento, Sofía, lo siento que te haya mentido a las dos. Ella se limpió los ojos. Yo también lo siento. Nunca quise ser parte de algo así. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de la situación presionando sobre nosotras. ¿Lo querías?, pregunté, no segura de si quería saber la respuesta. Sofía levantó la vista, su expresión triste. Pensé que sí, pero ahora no sé qué creer. Él nos mintió a las dos. Asentí, entendiendo demasiado bien lo que sentía. Sí, yo también. Hablamos un rato más, compartiendo nuestras historias, nuestra confusión, nuestro dolor. Fue extraño hablar así con la otra mujer, pero de alguna manera también fue reconfortante. Cuando me fui, sentí que algo de la ira y el dolor se había aligerado. No se había ido por completo, pero era un comienzo. Mientras manejaba a casa, pensaba en Michael, en nuestro matrimonio, en todo lo que había pasado. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que no podía quedarme en el limbo para siempre. Necesitaba tomar una decisión, por mí y por mi futuro. Las semanas siguientes a la revelación de la traición de Michael fueron como un mar tormentoso, cada día empujándome entre olas de ira, incredulidad y una inesperada sensación de liberación. Mientras me preparaba para la batalla legal que venía, la realidad de la situación se hizo clara. Era yo y el alcalde Harrington contra Michael. El día del juicio amaneció como cualquier otro, pero con un peso que sentía como una nube oscura sobre mí. Al entrar a la corte, era una mezcla de nervios y determinación. El alcalde Harrington me dio un sentimiento de solidaridad mientras tomábamos asiento. La corte murmuraba con el bullicio de los espectadores y el ruido de los papeles. Cuando Michael entró, acompañado de su abogado, mi corazón latió con fuerza. Evitaba mi mirada, pero sentía la tensión entre nosotros. El juicio comenzó con el caso del alcalde. Su abogado presentó pruebas de la mentira de Michael, como había dicho que estaba divorciado y manipulado a Sofía, la hija del alcalde. Fotografías, mensajes y correos electrónicos pintaban un cuadro claro de la duplicidad de Michael. El mismo alcalde Harrington subió al estrado, su disgusto y enojo hacia Michael evidentes en su testimonio. Sofía también testificó, su voz temblorosa mientras relataba las mentiras que Michael le había contado. Luego llegó mi turno. Mi abogada presentó el caso contra Michael, destacando su infidelidad y engaños. Subí al estrado, con las manos ligeramente temblorosas. La abogada me pidió que relatara cómo descubrí la infidelidad de Michael y los eventos que siguieron. Como enfermera, estoy entrenada para mantener la calma en emergencias. Comencé, mi voz firme, pero nada me había preparado para el shock de encontrar a mi esposo con otra mujer y un niño que había mantenido oculto para mí. La corte guardó silencio, escuchando cada palabra. Hablé sobre nuestro matrimonio, las dificultades y cómo la ambición de Michael fue opacando nuestra relación. Cuando fue el turno de Michael, su defensa parecía débil. Su abogado trató de restarle importancia a la situación.
sugiriendo malentendidos y problemas de comunicación, pero las pruebas eran abrumadoras. Michael mismo tambaleó en su testimonio, sus excusas sonando vacías e insinceras. A medida que avanzaba el juicio, sentí una creciente sensación de empoderamiento. Durante años viví a la sombra de las ambiciones de Michael, pero aquí, en esta sala, estaba recuperando mi vida. Finalmente, el juez dictó su veredicto. Michael fue hallado culpable de fraude y engaños en ambos casos. Un murmullo recorrió la corte, una mezcla de satisfacción e incredulidad. Al salir de la corte, los reporteros nos rodearon, pero yo decidí no comentar. Esta victoria no se trataba de la atención pública, era algo personal, un paso hacia la sanación y el seguir adelante. Mientras manejaba a casa, el peso de las semanas pasadas comenzó a levantarse. Sabía que habría desafíos por delante, pero por primera vez en mucho tiempo sentí una chispa de esperanza. El juicio no solo había sido sobre justicia legal, sino también sobre redescubrirme a mí misma y recuperar la narrativa de mi vida. Esa noche, mientras me sentaba en silencio en casa, me di cuenta de que el juicio era más que un cierre, era el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo donde no era solo espectadora de mi vida, sino autora de mi propia historia. El juicio terminó, pero sus repercusiones se sentían en cada rincón de mi vida. La victoria legal estaba clara, pero el paisaje emocional era más complicado. Había ganado, pero, ¿a qué costo? Las semanas siguientes al juicio fueron un borrón. Me sumergí en el trabajo, buscando consuelo en la rutina de mis turnos en el hospital. Fue durante uno de estos turnos cuando me encontré con Sofía, la hija del alcalde, en el pasillo del hospital. «Hola», dijo, en voz baja, sus ojos reflejando una comprensión compartida del dolor y la traición. «Hola, Sofía», le respondí. «¿Cómo estás?» «Ha sido difícil», admitió, abrazando a su bebé, «pero lo estoy manejando». «¿Y tú?», pregunté, ofreciéndole una pequeña sonrisa. «Día a día», respondí. Nos intercambiamos unas palabras más antes de separarnos, un silencioso reconocimiento del extraño lazo que ahora nos unía. De vuelta en casa, la soledad de la casa vacía a veces me abrumaba. Ya me había acostumbrado a la ausencia de Michael, pero la certeza del divorcio trajo consigo una nueva clase de soledad. Era en esos momentos tranquilos cuando me encontraba reflexionando sobre el pasado, sobre las decisiones que tomé y las que tomaron por mí. Una tarde, mientras revisaba unos papeles viejos, encontré un sobre dirigido a mí. Era de Michael. Mi primer impulso fue tirarlo, pero la curiosidad me venció. Al leer su carta, sus palabras de disculpas y explicaciones me parecieron vacías. Hablaba de sus errores, sus arrepentimientos y su deseo de arreglar las cosas, pero ya era demasiado tarde. Arrugué la carta y la tiré a la basura, sintiendo una oleada de ira y, sorprendentemente, una sensación de liberación. Michael era parte de mi pasado, pero no iba a definir mi futuro. Unos días después, recibí una llamada del alcalde Harrington. Quería verme para agradecerme personalmente por mi valentía durante el juicio. Sentada frente a él en una pequeña cafetería, sentí respeto por el hombre que había apoyado a su hija y me había respaldado durante todo el proceso legal. «Gracias por reunirte conmigo, Elisa», dijo, su voz sincera. «Tu fortaleza durante el juicio fue admirable». «Hice lo que tenía que hacer», respondí, removiendo mi café, «por mí y por Sofía». «Quiero que sepas que el Consejo de la Ciudad está aquí para apoyarte», continuó. «Si necesitas algo, no dudes en comunicarte». Asentí, agradecida por su ofrecimiento, pero decidida a mantenerme firme por mí misma. Al caminar de regreso a casa, me di cuenta de que las secuelas del juicio no solo se trataban de recoger los pedazos, sino de construir algo nuevo. Mi matrimonio con Michael había terminado, pero mi vida seguía en marcha. En las semanas siguientes, tomé la decisión consciente de enfocarme en mí misma. Me reconecté con viejos amigos, comencé nuevos pasatiempos e incluso empecé a considerar continuar mi educación en enfermería. El camino no fue fácil, hubo días de duda y momentos de soledad, pero también una renovada sensación de libertad y posibilidad. Ya no estaba atada a las ambiciones de Michael ni a sus traiciones. Era mi propia persona, con mi propio camino por seguir. Al mirar atrás, me di cuenta de que las secuelas no solo se trataban de recuperarme de una traición. Era sobre redescubrir quién era y qué quería de la vida. Era aprender a estar sola, no como víctima, sino como sobreviviente, lista para enfrentar lo que el futuro me deparara.